Hola a todos, soy Inmaculada Medina Chica, soy fisioterapeuta, especialista en terapia manual y el tratamiento del dolor crónico. A continuación vengo a presentaros una ponencia sobre la fisioterapia en el tratamiento de la lumbalgia en específico. El trabajo va a constar de varias partes, donde comenzaremos con una pequeña introducción en la que hablaremos del repaso anatómico de la columna vertebral, la biomecánica articular de esta parte de la columna, las principales causas de la lumbalgia inespecífica, centrándonos sobre todo en los desequilibrios musculares, y por último hablaremos de las alteraciones de los patrones posturales que influirán prácticamente al 100% en la aparición de esta patología. A continuación hablaremos de las pautas o de las partes más importantes que deberemos de valorar si nos encontramos un paciente con lumbalgia inespecífica en nuestra consulta de fisioterapia. A continuación pautaremos cuáles pueden ser los principales objetivos terapéuticos a conseguir en este tipo de pacientes, basándonos y hablando posteriormente del tratamiento de fisioterapia que puede ser más útil en este tipo de patología, y cerraremos la ponencia con las principales conclusiones de este tema. En cuanto a la introducción, se define como lumbalgia el dolor localizado en la zona de la parte baja de la espalda, correspondiente a la región lumbar de la columna vertebral. Puede entenderse esta parte baja como la zona comprendida a nivel posterior entre las costillas y la región glútea, ¿vale? Y puede comprimir o no a los miembros inferiores. A nivel fisiológico hablamos de una curva tipo lordosis, que a continuación, cuando hablemos de las alteraciones posturales, veremos qué importancia tiene esta curva lordótica, ¿no? En cuanto a su conjunto, la columna lumbar está formada por la propia estructura vertebral o disco, o parte ósea, los discos intervertebrales, los elementos tendinoligamentasos, es decir, todos los tendones y ligamentos intrínsecos de la columna vertebral y lumbar en específico, la cápsula articular, que no nos podemos olvidar de ella, aunque sean más famosas las cápsulas articulares del hombro o de la cadera, por ejemplo. No podemos olvidar que cada articulación tiene también su parte de cápsula articular. Y por último, pues por supuesto está compuesta también, por la musculatura intrínseca, que jugará un papel importantísimo en este tipo de patologías. No olvidemos la musculatura multífida, la base del control motor o control o propiocepción de las articulaciones, ¿no? Las funciones principales de la columna lumbar van sobre todo hacia el soporte del peso de los segmentos superiores y del tronco, y a la vez a transmitir fuerzas de cizalla y compresión hacia los segmentos inferiores. Es muy importante que dentro de estas funciones parte también la estabilidad de la columna lumbar, ¿no? O la estabilidad en el cambio de espacio. Venimos de una columna vertebral muy alta, comprendida por segmentos superiores y tronco, que a la vez va a ramificar su fuerza hacia segmentos inferiores, por lo que es una parte donde recae muchísima fuerza. Entonces, es importante destacar que las carillas articulares y los discos intervertebrales dan a esta zona el 80% de estabilidad, ¿vale? Para que seamos capaces de ver hasta qué punto una patología como puede ser la artrosis a nivel de carillas articulares, o como puede ser una hernia o protusión discal, puede alterar biomecánicamente todo el comportamiento no solo de la columna lumbar, sino de la columna vertebral en su totalidad. En cuanto a los movimientos comprendidos en esta articulación o en este segmento de columna, nos encontramos los movimientos de flexión, extensión e inclinación lateral, viéndose muy limitada el movimiento de rotación. En cuanto a las causas principales
del dolor en esta región pueden ser de causa específica, como pueden ser las patologías externas al sistema musculoesquelético, por ejemplo, pues una tumoración o un problema reumático, algo completamente ajeno a lo que es la propia estructura musculoesquelética, ¿no? Además, también pueden ser causas, patologías articulares y óseas, como pueden ser fracturas, algún traumatismo directo en esta zona que provoque inflamación, una propia protusión o hernia discal. Y desde aquí nos vamos también a patologías que afecten a nivel nervioso, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto relacionada la patología discal con una afectación de la raíz nerviosa? La famosa ciatalgia, ¿no? O puede ser también desde una radiculopatía a nivel de salida de raíz nerviosa, incluso pues una afectación de estenosis del canal medular que nos podría dar más bien una lesión nerviosa compatible incluso a veces con lesiones medulares completas o incompletas. También nos puede afectar la patología muscular y aquí venimos a lo que comentaba antes en la introducción de los desequilibrios musculares, ¿no? Y directamente va ligada al tema del patrón muscular que ahora veremos a continuación. Y también pues podemos vernos afectados a través en esta zona a través de los traumatismos directos o indirectos, un accidente de tráfico, una caída practicando deporte, el propio sedentarismo, ¿vale? Porque no es un traumatismo como tal, porque el sedentarismo es prácticamente hacer nada, pero sí que a nuestra patología o a nuestra columna puede repercutir como si fuese un traumatismo indirecto, ¿no? Una lesión indirecta que va a afectar a nuestra columna, a nuestra musculatura e incluso a nuestro dolor, ¿no? Entonces, resumiendo y cogiendo como parte global esta última parte de patología muscular y traumatismos indirectos como el sedentarismo o posturas inadecuadas, podemos hablar de tres partes principales, como pueden ser las diferencias en los patrones musculares o posturales, los desequilibrios musculares bien precedidos o provocados por estas alteraciones del patrón, y también nos lleva a la hipertonía e hipotonía de los diferentes grupos musculares que rodean o participan directamente en la estabilidad y biomecánica de esta parte articular, ¿no? En cuanto a los patrones musculares o patrones posturales, perdón, hablamos de una postura neutral, donde el centro de nuestro cuerpo pasa por la parte prácticamente central de los cuerpos vertebrales lumbares, donde recae la fuerza completamente en el trocánter de la cadera, en la parte central de nuestros platillos tibiales, cae prácticamente al 100% en nuestro arco plantar y no estresamos ninguna de nuestras estructuras, ni articulares, ni de miembros inferiores, nada. Y hablamos de diferentes patrones cuando existen estos desequilibrios, cuando el centro de gravedad de nuestro cuerpo por X motivo desaparece o se altera y aparecen alteraciones posturales en las que aparecen estrés en diferentes partes de nuestro cuerpo, ya sea columna cervical, dorsal, lumbar o incluso lumbopélvica, ¿no? Hablamos de una postura lordótica cuando existe una hiperlordosis, como he comentado antes, de nuestra columna lumbar, ¿no? El peso de nuestro cuerpo va hacia adelante haciendo una anteversión pélvica y nuestros extensores lumbares o musculatura erectora está prácticamente trabajando al 100%. Tenemos una musculatura glútea hipertónica frente a unos flexores de cadera hipotónicos en los que prácticamente toda nuestra musculatura de la cadena posterior intenta agarrarnos porque justo el adelantamiento o anteriorización de nuestra pelvis hace que el peso de gravedad quiera ir hacia adelante. Por tanto, tenemos una región lumbar muy estresada, con unos erectores de la columna y paravertebrales
muy tensos, unos glúteos, como he dicho antes, musculatura glútea y pelvitrocanteria muy tensa, que nos puede dar incluso a veces dolores en regiones sacroiliacas o incluso enmascarar una falsa ciatalgia o síndrome del piramidal, donde realmente el inicio o foco de la lesión puede estar en una alteración a nivel biomecánico lumbopélvico. También tenemos otra postura que puede alterarnos, donde por el contrario la cifosis dorsal aumenta, cervical adelanta al frente y la pelvis intenta compensar adelantándose también un poco al frente. Volveríamos a tener prácticamente una postura bastante similar, simplemente que en este caso estarían las cervicales y dorsales mucho más afectadas, teniendo una musculatura global de la columna muy descompensada. Otra de nuestras posturas típicas que puede haber es completamente en retroversión pélvica, donde la pelvis o los abdominales están elevados, una contracción excesiva de los abdominales que hace subir al pubis. Tendríamos una lordosis prácticamente corregida que acaba con unos glúteos prácticamente desaparecidos o culo carpeta, cuando se ha dicho de siempre. Y en este caso también afectaría a miembros inferiores, donde los isquiotibiales estarían completamente en tensión, ¿vale? Esto igualmente se puede acentuar si además unimos una cifosis dorsal y adelantamiento cervical, donde alteraríamos todo el patrón postural. Pero como vemos en las diferentes posiciones o patrones posturales que he descrito, la base de una buena postura se encuentra a nivel lumbopélvico. Como he referido antes, hay varios desequilibrios musculares que pueden llegar a estas alteraciones posturales, donde se ve que juegan un papel súper importante los flexores de cadera, región pelvitrocanteria y glútea. Por supuestísimo hablamos de isquiotibiales y cuádriceps en consecuencia a una alteración del balance pélvico. Y a nivel lumbar hablamos de un abdomen quizá hipertónico que no tiene por qué ser fuerte, o unos erectores de columna y paravertebrales hipertónicos que no tienen por qué ser fuertes, ¿de acuerdo? Entonces tenemos estas alteraciones posturales que pueden darse bien en personas que practiquen determinado deporte y que este patrón postural de base haga que cualquier gesto deportivo pueda ser el doble o el triple de lesivo. Hablamos también de alteraciones posturales en personas que quizás su jornada laboral implique estar o bien sentados 8 horas con una pelvis completamente en anteversión o en retroversión, o bien en personas que pasen toda su jornada laboral de pie. También hablamos de, por supuesto, alteraciones posturales a nivel dinámico, es decir, alguien que por su trabajo, por ejemplo, que son microtraumatismos muy repetidos, deba alcanzar objetos por encima de su cabeza a la par que tiene que dejarlos en el suelo. Estamos hablando de una cizalla y una completa y continua estrés dentro de las articulaciones, ¿no? Entonces tendremos que valorar a nuestros pacientes tanto en estático como en dinámico y por supuesto cogiéndonos en una esfera multifuncional y global de nuestro paciente. Por tanto, pueden ser personas que aparezcan con un dolor inespecífico lumbar, que no nos sepan explicar un motivo concreto, sino que simplemente empiezan con dolores musculares a nivel lumbar. Podemos trabajar esa zona con técnicas diferentes de fisioterapia y que a lo largo de su día el paciente siga repitiendo estos patrones posturales deficientes y, por supuesto, estas alteraciones y desequilibrios musculares. Entonces, son patrones o una patología que puede perpetuarse en el tiempo básicamente por la esfera activa del paciente, y donde la esfera pasiva o nuestro tratamiento en fisioterapia puede ser completamente insuficiente. También no debemos olvidar
a aquellas mujeres que han pasado por un embarazo reciente en el cual su patrón postural se ha visto completamente alterado, su centro de gravedad llevado hacia el frente, y una vez que dan a luz, ese patrón a veces perpetúa, añadiendo además las cargas de la propia lactancia o el alimentar al bebé, cargar con él, las propias mochilas de porteo que nos imprimen un peso con una columna que ha pasado en cuestión de prácticamente un año por alteraciones posturales muy importantes. Así que debemos de saber valorar y detectar cuál es la raíz del problema y no simplemente focalizarnos en tratar la zona dolorida en este caso o que nos da problemas sin ver realmente la raíz del problema. Por tanto, nos vamos completamente a la parte de la valoración en fisioterapia, que tendremos que enfocarnos en el dolor del paciente, localización, intensidad, extensión, la movilidad global y analítica de ese paciente, es decir, dónde aparece el dolor, si la movilidad está retraída o no, qué calidad tiene esa movilidad, es decir, pido a mi paciente que se levante, se siente, alcance un objeto, se agache. ¿Qué alteraciones sufre esa columna? Es decir, soy capaz de controlar a nivel de mi core y de mi faja abdominal la cizalla de la columna o el cambio de lordosis a cifosis durante todo un movimiento de flexión de columna lumbar, o por el contrario, mi columna pasa de un extremo a otro, pudiendo alterar e irritar estructuras como pueden ser ligamentos, discos o musculatura. También nos vamos a valorar, por supuesto, la esfera muscular, ¿no? Si existen puntos gatillos miofasciales, qué fuerza muscular tiene mi paciente. Estamos hablando de un paciente sedentario con gran volumen abdominal, incluso a veces una diástasis abdominal, bien sea por grasa corporal o, como he comentado antes, por estar en periodo de posparto, ¿no? En el que se evidencia una auténtica debilidad de la faja abdominal. Y por supuesto hablaremos también y valoraremos el tono muscular, cómo está esa musculatura hipertónica, ¿no? Que según qué patrón muscular postural nos encontremos, tendremos una musculatura u otra hipertónica o hipotónica, como están esos paravertebrales. Nos pueden visualmente ya indicar que esos paravertebrales o esa zona glútea y pelvitrocanteria está trabajando de más y nos puede, por tanto, dar una pista de por dónde debe de ir nuestra vía terapéutica. También hablaremos, por supuesto, y deberemos abordar la esfera nerviosa. No olvidemos que aunque estamos hablando de una lumbalgia inespecífica, podemos provocar o se puede provocar, como bien he dicho, una pseudociática o ciatalgia por una excesiva compresión del canal piramidal o incluso por esa alteración y anteriorización de la pelvis. Podemos estar estresando esas estructuras nerviosas que nos den dolor irradiado, parestesias, calambres, etc. Esto se realizará a través de pruebas específicas tan conocidas como las de la Segue, Schubert o Gillette, que es para el glúteo medio, ¿no? Que nos dará también bastante información sobre la estabilidad lumbopélvica de nuestro paciente. Y luego también deberemos valorar, en función de las características de cada paciente, si creemos necesarias pruebas diagnósticas complementarias, como pueden ser una resonancia magnética, una radiografía, ecografía. Deberemos ver hasta qué punto nuestro paciente ha llegado con su dolor, con su alteración del patrón postural, con debilidades musculares que al no fijar esa columna lumbar han podido realmente dañar en exceso estructuras internas, ¿no? Como hablábamos antes de discos vertebrales, provocar protusiones discales. Hablamos incluso de espondilolistesis o espondilolisis de esa columna lumbar. Es muy importante que escuchemos a nuestro paciente y que veamos si necesitamos ayuda de otros profesionales como pueden ser nuestros compañeros los médicos, ¿no? A nivel de radiodiagnóstico, incluso de intervenciones un poco más invasivas que la propia fisioterapia.
Una vez valoradas estas partes o estas esferas de nuestro paciente, iremos a marcar como objetivos, pues, por ejemplo, la disminución del dolor de nuestro paciente, restablecer el rango y la calidad de movimiento, restablecer y reequilibrar sinergias musculares, potenciar la musculatura tan importantísima de la faja abdominal, pero incluso de miembros inferiores, glúteos, a nivel de incluso dorsal, miembros superiores, un equilibrio, ¿no?, de fuerza donde devolvamos a nuestra columna precisamente a una lucha de fuerza igual a cero, ¿no?, que ninguna de las estructuras pese más que la otra y dañe a la contraria. Podremos también, como objetivo terapéutico, marcar la reeducación de la postura, restablecer, por supuestísimo, la calidad de vida de nuestro paciente y realizar una enseñanza y aprendizaje por parte de nuestro paciente en la realización de las actividades de la vida diaria de forma adecuada. Como bien he dicho, hablar de la parte laboral de nuestro paciente, si estamos hablando de personas que realicen esfuerzos diarios o por el contrario sean puestos laborales demasiado sedentarios o con una postura fija. Deberemos enseñar a nuestro paciente a coger hábitos adecuados en lo que creamos o detectemos que son hábitos de la actividad de la vida diaria de ese paciente que pueden ser lesivos y perpetuadores de esta patología y del dolor de nuestro paciente. Algunas de las técnicas del tratamiento de fisioterapia que podemos utilizar para abordar a estos pacientes pues pueden ser perfectamente técnicas de terapia manual, como pueden ser movilizaciones articulares, técnicas de masoterapia, de liberación miofacial, estiramientos, movilizaciones incluso neuromeningias o neuronales, ¿no? Técnicas de liberación del ciático o de movilidad neural global. Podemos realizar también, si creemos oportuno, vendajes neuromusculares o podemos aplicar electroterapia a nivel de analgesia, como pueden ser las TENS o incluso de ayuda a la potenciación muscular, como puede ser la electroestimulación, ¿no? En una fase aguda de dolor podemos también apoyarnos en la termoterapia, como pueden ser infrarrojos o microondas, para el alivio a través del calor de estos pacientes, de su dolor focal y localizado, que probablemente sea lo primero que le traiga a nuestra consulta, ¿no? Un dolor que no saben describirnos, pero que se localiza en la región lumbar. También podemos utilizar técnicas tan punteras y tan actuales como la fisioterapia invasiva, desde punción seca, neuromodulación o incluso electrólisis percutánea en las estructuras que creamos que sean adecuadas. Por supuesto, a través de una guía como puede ser el ecógrafo y bajo la supervisión y permiso de nuestro paciente, ¿no? Y para mí, una de las partes fundamentales para el abordaje de este tipo de pacientes es la fisioterapia activa o la base del ejercicio terapéutico. Enseñar a nuestro paciente calidad en el movimiento, cómo debe de moverse, enseñar propiocepción, cómo mi cuerpo está siendo estresado o cómo mi columna lumbar se está moviendo en exceso en una actividad tan cotidiana como puede ser agacharse, atarse los cordones. Enseñar esa activación de la faja abdominal en cualquier actividad que pueda suponernos un esfuerzo y por supuesto ejercicio terapéutico que nos lleve también a fortalecer esa musculatura, no solo a nivel de tono, sino también de fuerza muscular. Intentar ganar fuerza muscular a nivel abdominal, ganar fuerza muscular a nivel glúteo para conseguir una estabilidad a nivel del complejo lumbopélvico en su totalidad, ¿no? Para finalizar, he puntualizado unas cuantas conclusiones que para mí pues, son las más destacadas, ¿no? En la mayoría de los casos, una lumbalgia de carácter inespecífico que no haya llevado a una lesión específica
a nivel de disco o una lesión nerviosa o una fractura, en su totalidad es un problema tratable y con solución. Una persona que venga con una lumbalgia específica por una alteración postural o simplemente por haberse hecho daño levantando una caja en un momento puntual es un problema tratable y con solución, que partirá por el tratamiento del dolor focal de esa zona y por la parte de la terapia activa, ¿no? Que es otra de las conclusiones. Para mí es imprescindible la colaboración del paciente, y cuando existe alteración de la postura o un desequilibrio claro entre el tono de la musculatura de la región afectada, es un pilar básico y tenemos que pasar sí o sí por ahí, y es la terapia activa y el ejercicio terapéutico. Llamémoslo pilates, llamémoslo ejercicios hipopresivos, llamémoslo entrenamientos funcionales, pero está claro que tenemos que reeducar de nuevo a nuestra musculatura y a nuestras estructuras a que cojan su lugar y sea un lugar de calidad, de mínimo estrés y de máxima eficacia. A día de hoy, además, en el campo de la fisioterapia, como bien hemos visto, encontramos herramientas bastante válidas, de las cuales yo he nombrado unas cuantas, pero seguro que entre todos los compañeros tenemos muchísimas más herramientas, y poco a poco la fisioterapia va avanzando y encontraremos muchas más, ¿no? Pero a día de hoy con la fisioterapia podemos tratar este tipo de problemas y darles pronta solución y un tratamiento de calidad. Y luego otra de las partes que yo he marcado como fundamentales es la prevención. Cada vez estamos viendo más, y por desgracia hemos visto en esta pandemia, ¿no?, que el sedentarismo y el estar encerrados en casa sin hacer nada es más bien dañino. Por tanto, la prevención desde la práctica deportiva y un trabajo de una buena postura, tanto a nivel estético como dinámico, puede ser fundamental para prevenir estos dolores ocasionales o continuos en el tiempo a nivel inespecífico, y que la mayoría de ellos tiene una base de sedentarismo, inactividad y falta de fuerza muscular, ¿no? Por tanto, terapia activa, prevención en cuanto al deporte, ayuda de herramientas de profesionales sanitarios bien formados, y por tanto este problema será 100% tratable y con una solución más bien temprana. Así que llegado a este punto, creo y espero que haya quedado todo el tema bien expuesto, bien desarrollado, que os haya servido de interés o incluso de ayuda en vuestra práctica clínica o de recuerdo de ciertas patologías. Y sobre todo, pues muchas gracias por su atención, y nos vemos en la siguiente.